Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, comandante de uno de los bloques más sanguinarios de los paramilitares, anunció hoy que prenderá el ventilador para contar su verdad. Denunció que los paramilitares infiltraron y corrompieron a varios magistrados para asegurar la elección y reelección presidencial y la elección del fiscal general, así como de senadores, gobernadores y alcaldes. Entre otras cosas, anunció que aportará información sobre la relación que se registró entre la llamada parapolítica y el cartel de la toga y sus nexos con los exfiscales Mario Iguarán y Néstor Humberto Martínez. También reveló que tenían un plan para asesinar al entonces candidato Gustavo Petro, a Álvaro Leiva y a Iván Cepeda. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro se refirió hoy una vez más al escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht y al acuerdo que por sobornos hizo la empresa corficolombiana con las autoridades de los Estados Unidos. En un evento anticorrupción realizado por la Interpol en Bogotá, el mandatario acusó a la fiscalía del momento de permitir la impunidad de los directivos de la multinacional brasilera Odebrecht y dijo que ya es hora de saber quiénes fueron los altos funcionarios del gobierno que sobornaron para recibir concesiones viales. Según el presidente Petro, los sobornadores ya son por todos conocidos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fuerte sismo de 6,1 grados en la escala de Richter que sacudió al centro del país derivó en la muerte de una persona y dejó algunas afectaciones en edificios. El movimiento telúrico sorprendió a los bogotanos al mediodía. La intensidad del sismo quedó registrada en varios videos, cuadros, lámparas y todo tipo de electrodomésticos se sacudieron con fuerza. Las alarmas se activaron en edificios residenciales y en empresas. Cientos de personas fueron evacuadas. El hecho más grave se registró en el sur de Bogotá, en el barrio Madelena, donde una mujer en ataque de pánico se lanzó por la ventana del 7º piso. La vía al llano estuvo cerrada por varias horas. 35 réplicas se presentaron luego del movimiento telúrico inicial, la mayoría con intensidad superior a 4 grados. Ampliaremos esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Indignación en México por desaparición de 5 jóvenes en Jalisco. Investigan autenticidad de un video que muestra a uno de ellos matando a sus amigos. Aumenta la tensión en Ecuador a 3 días de los comicios. Se registra un tiroteo durante un acto de campaña de otro candidato presidencial. Primera derrota para el Partido Popular en España. La izquierda derrota a sus candidatos para controlar el Parlamento. Emergencia en Tenerife por graves incendios fuera de control. Miles de hectáreas destruidas. Video de seguridad revela que la explosión provocada por un cortocircuito sería la causa de los devastadores incendios en Hawái. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Mientras las autoridades de México siguen las pistas y anuncian nuevos hallazgos en la investigación por la desaparición de un grupo de jóvenes desde la semana pasada, la Fiscalía trata de determinar la veracidad de un video que aparentemente muestra a uno de los jóvenes siendo obligado a asesinar a sus compañeros. Quiero seguir diciendo que lo espero, pero con lo que he visto ya no. A casi una semana de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, una localidad ubicada en el estado de Jalisco, México, se ha movilizado a las autoridades locales que informaron sobre un nuevo hallazgo en la investigación, el cual podría estar relacionado con el caso. Se trata de una ficha localizada en la colonia Orilla del Agua, que ya fue asegurada por los agentes ministeriales y la policía investigadora. Allí se encontraron restos óseos calcinados, entre los que había 4 cráneos que podrían estar relacionados con la desaparición de los jóvenes, además de una motocicleta, placas de vehículos con reporte de robo, celulares, armas y droga.
También hallaron manchas de sangre y calzado. El sábado 12 de agosto, 5 jóvenes fueron reportados como desaparecidos. A las 10:55 de la noche enviaron el último mensaje para avisar que ya iban de regreso a sus casas, pero nunca llegaron. Desesperados, los familiares se lanzaron a la búsqueda de los jóvenes, hasta que una foto comenzó a circular en redes sociales en la que presuntamente se ve a los jóvenes arrodillados, amordazados y golpeados. También se publicó un brutal video en el que aparentemente los jóvenes son sometidos a actos de violencia extrema. Sigue siendo preocupante la seguridad en Ecuador. Se registró un nuevo tiroteo durante un acto de campaña. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Mientras el candidato a la presidencia de Ecuador por la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, realizaba una caravana en el sector La Maldonado, cerca de Guayaquil, se registró una balacera. Estos hijos de su madre. Los agentes del lugar lograron poner al candidato bajo resguardo y no se registraron víctimas del suceso. Luego del hecho, el acto de campaña se suspendió por motivos de seguridad. Vente. Según han comentado las autoridades, la balacera no sería un atentado en contra del candidato, sino un caso de delincuencia común. Los videos de militantes que transmitían el encuentro muestran a Daniel Noboa saludando sobre un camión minutos antes del incidente. Ecuador vive una ola de violencia nunca antes vista. La evolución de las muertes violentas han sido considerables para este 2023 y se prevé que la tasa continúe en aumento y llegue a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy se produjo una gran derrota para el Partido Popular de España. El Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez se hizo con el control del Congreso. Finalmente, la mayoría progresista en España logró este jueves estrenar la nueva legislatura con un rotundo triunfo, tras conseguir los apoyos necesarios para quedarse no solo con la presidencia, sino también la mayoría en la mesa del Congreso. Pero la derrota se la lleva el PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien Vox le mandó un aviso al no darle su apoyo. 178 a favor de doña Francina Armengol. Francina Armengol del PSOE será la nueva líder del Congreso y Pedro Rollán del Partido Popular fue seleccionado para presidir el Senado. La presidenta del Congreso acudirá mañana al Palacio de la Moncloa para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara y que así Felipe VI, el rey, pueda ordenar las consultas de investidura. La ronda de consultas del monarca se presenta diferente a todas las anteriores, ya que por primera vez en los últimos años hay dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento: Alberto Núñez Feijóo como ganador de las elecciones del 23 de julio y Pedro Sánchez, que se ve capaz de tejer alianzas y sumar votos suficientes para superar la votación. 7.600 personas fueron evacuadas en Tenerife a causa de un incendio que se extendió sin control. Este es uno de los más grandes en los últimos 40 años. El incendio forestal que desde el martes afecta a 6 municipios de Tenerife ha consumido ya más de 2.600 hectáreas en un perímetro de 31 kilómetros, con un potencial que no se había visto en el archipiélago y que ha obligado a decretar el confinamiento del casco urbano de la población en El Rosario. Aunque algunas aldeas fueron evacuadas por precaución, se ordenó a los residentes de otras que se quedaran en casa, lo que afectó a otras 3.500 personas. Se trata del incendio más complejo que se ha producido en los últimos 40 años. El gobierno calcula que unas 7.600 personas han sido evacuadas y confinadas por este incendio. Protección Civil retiró a 1.294 personas de sus viviendas en el municipio de El Rosario y a otras 1.000 de zonas de la Orotava, con un total de evacuaciones que alcanzan las 3.800 personas y aún se siguen realizando más. Además, ya están en operativos los 3 hidroaviones que junto con otros 13 medios aéreos actuarán sobre el fuego en todos los flancos. En un video se reveló la causa más probable de los incendios que dejaron más de 100 muertos en Maui. Una cámara de seguridad del Centro de Conservación de Aves de Maui registró un destello brillante en el bosque unas horas antes de que comenzara el incendio conocido como arco eléctrico. Se produce cuando una línea eléctrica entra en contacto con un árbol o con vegetación. Los incendios han matado a más de 100 personas.
Hay alerta en Estados Unidos. La tormenta Hillary se convirtió en huracán. El huracán se mueve hacia el noroeste y se espera que se aproxime a la península de Baja California durante el fin de semana. Antes de llegar a Estados Unidos, durante su paso por México, Hillary originará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el sur y oeste del país. Israel logró el acuerdo de defensa más grande de la historia con Alemania por 3,5 millones de dólares después de obtener la aprobación de Estados Unidos. El gobierno de Israel dijo que logró su mayor acuerdo de defensa de vender un sofisticado sistema de defensa antimisiles a Alemania por 3.500 millones de dólares después de que Estados Unidos aprobara el acuerdo. Aunque Israel ha tenido durante mucho tiempo estrechos vínculos económicos y militares con los países de Europa Occidental, el acuerdo con Alemania podría llamar la atención de Rusia, con la que Israel ha mantenido relaciones de trabajo durante la guerra en Ucrania. El país ha rechazado repetidamente las solicitudes de venta de armas a Ucrania por temor a enemistarse con Rusia. Por su parte, Alemania comprará el sistema de defensa avanzado denominado Arrow 3, que está diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance. Israel buscó la aprobación del acuerdo por parte del Departamento del Estado de Estados Unidos, porque el sistema fue desarrollado conjuntamente por los dos países. La venta aún requiere pasos procesales adicionales por parte de Israel y Alemania, incluida la aprobación de ambos parlamentos. Hay crisis en la economía china. El gigante inmobiliario Evergrande declaró la bancarrota en Nueva York. La quiebra bajo el capítulo 15 de Nueva York salvaguarda los bienes de la compañía en Estados Unidos mientras se gestionan los acuerdos de reestructuración en otras jurisdicciones. La firma constructora china ha estado esforzándose durante meses por completar un plan para reestructurar su deuda fuera del país. Las autoridades de Tailandia revelaron una decena de fotografías que son clave con las que reconstruyeron el asesinato del colombiano, el médico cirujano Edwin Arrieta, por parte del español Daniel Sancho. Luego de que la policía tailandesa concluyera la investigación sobre el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta y asegurara que fue un asesinato premeditado cometido por el español Daniel Sancho, se presentó a la justicia de este país una serie de pruebas entre las que se incluyen 11 fotografías para reconstruir el crimen. El 31 de julio Sancho llega a Tailandia. El 1 de agosto es captado comprando cuchillos, bolsas de basura grandes y productos de limpieza en un supermercado. El 2 de agosto Sancho transporta a Edwin Arrieta, quien acaba de llegar a Koh Phangan. El 3 de agosto el español sale solo de la villa. La policía sostiene que en la bolsa azul transporta partes del cadáver descuartizado del colombiano. Ese mismo día se hace el hallazgo de partes de un cuerpo. Luego y sin fecha, la policía da a conocer el registro de la villa en la que se cometió el asesinato, en la cual en la entrada permanecía el cartel de bienvenida que decía Daniel y un corazón. Esta fue una de las primeras fotografías reveladas durante la investigación. Daniel Sancho se encontraba esposado y bajo custodia en la villa. Luego imágenes de la colaboración del chef indicando cómo sucedió el asesinato y la camiseta que usaba el colombiano cuando recibió una puñalada en el pecho. Mueren 63 migrantes tras más de un mes a la deriva en África. Un total de 63 personas han muerto en aguas del Atlántico en el oeste de África después de pasar más de un mes a la deriva. La embarcación salió con 101 personas desde la costa de Senegal el 10 de julio. Un pesquero español lo localizó a 240 kilómetros de Cabo Verde con 7 pasajeros muertos y 38 con vida. Muy buenas noches. Nuestros invitados de esta noche son dos. En primer lugar, el geólogo Julio Fierro Morales. Él es director del Servicio Geológico Colombiano a propósito del temblor que sacudió hoy a todo el país, poco después del mediodía. Y posteriormente, el doctor Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores Analdex, a propósito del anuncio hecho por el presidente Petro en el sentido de que va a emprender modificaciones al TLC con Estados Unidos. En primer lugar,
el doctor Fierro. Doctor Fierro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Balance del temblor. Tenemos una zona sísmicamente activa cercana a Villavicencio. Esa zona ha generado sismos históricos y también ha generado sismos en los últimos años. Lo que tuvimos hoy fue esa manifestación de dinámicas, de energías de la naturaleza. Tuvimos a las 12:04 un sismo de magnitud 6,1 a 10 kilómetros de la población del Calvario y hubo 4 réplicas fuertes de 25 réplicas en total. De esas réplicas fuertes... ¿25 réplicas? Sí, 25 réplicas. ¿Y 6.1 es altísimo? 6.1 es alto para la zona en donde se presentó. Es decir, podemos tener sismos muy fuertes en el Pacífico, pero no tan fuertes, al menos es como lo que tenemos de conocimiento, no deberían ser tan fuertes en la zona, andina. 6.1 es altísimo. 6.1 es un sismo representativo y sobre todo, Yamid, tanto el sismo principal de 6.1 como las réplicas todas fueron someras. Todas fueron a una profundidad menor a 20 kilómetros. Eso es poquito en términos de la corteza terrestre. ¿Poco la profundidad? Sí, muy poca profundidad porque los sismos profundos en algunas clasificaciones son más de 200 o más de 300 kilómetros de profundidad. Y el primer sacudón, digámoslo, fue casi interminable, pues. ¿Qué tanto dura vibrando una estructura o un suelo? Va a depender de muchas cosas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, dura mucho más vibrando la parte plana que la parte de cerros. Entonces depende de muchos factores. O si usted está en un piso alto, dura vibrando. Por el efecto de péndulo invertido, dura vibrando más que en un piso bajo. Entonces depende de muchas consideraciones. ¿Qué origina el temblor? Los sismos son originados por rupturas, por fracturas que hay en la corteza terrestre. En la zona de Bogotá-Villavicencio, más hacia Villavicencio, tenemos una cordillera que está en levantamiento activo y ese levantamiento se da a lo largo de todas esas fracturas. Entonces, si tenemos que en esas fracturas una parte se engancha contra la otra, se comienza a acumular allí energía y cuando se desprende, entonces tenemos la manifestación sísmica. Pero hace mucho rato no había temblor en el método. En esa zona, el 24 de mayo de 2008, hubo un sismo de 5,9. Fue un sábado 2 y pico de la tarde. 2008 es hace, ¿cuánto ya? 15, más de 15 años, un poquito más de 15 años, pero en términos geológicos eso es un soplo, no es... Estamos hablando de geología, así que tenemos una sismicidad relativamente continua. En el Calvario hubo un sismo en 1988 también. ¿Y qué es, doctor Fierro, lo que produce la réplica? La réplica es que como son planos, entonces puede que se desprenda en un lugar, se libere la energía y en otro lugar entonces también había energía acumulada, también desprende, entonces a lo largo de un plano podemos tener más de una manifestación, es decir, hay un reacomodamiento, esa sería como la palabra. No lo entiendo. Es decir, primero hay el movimiento de la corteza. Sí, a lo largo de fracturas. ¿Provocada por qué? Por las dinámicas de una cordillera que está en levantamiento. Y luego hay una réplica. Las réplicas se dan cuando en ese plano en donde sucede la ruptura, la acumulación de energía, puede que también haya otro enganche entre esas dos caras de la fractura que generen que el movimiento en un lugar luego tenga una réplica en otra parte de esa misma fractura o de esa misma zona de fractura. ¿Cuál fue el epicentro del temblor? El epicentro estuvo a 10 kilómetros de la población del Calvario Meta y a menos de 20 kilómetros de la población de Quetame. Eso ¿De Quetame? De Quetame. Pensando en Bogotá, desde la Plaza de Bolívar son cerca de 60 kilómetros. ¿Y cuántos temblores hubo en la zona hoy? 25. ¿En total? 25. Desde las 12:04 hasta las 12:35 aproximadamente teníamos ese reporte. 25 temblores. 25 temblores, pero solamente 4 de ellos fueron claramente perceptibles. Los otros 21 fueron sismos que no se perciben, o los humanos no lo percibimos, pero la instrumentación, los sensores que tenemos sí. Nos dicen que esta madrugada hubo otro.
Sí, en la Mesa de los Santos pudo haber hoy, pero porque distinto. suele haber distinto, no fue en la misma zona. Pero durante todo el día ha habido sucesión de temblores, ¿no? Hubo en el momento de esa, muy cercano en el tiempo, en la siguiente hora, hubo esas 25 réplicas. Qué barbaridad. Y bueno, mire, doctor Fierro, ¿qué hacer en el momento de temblor? Yo creo que hoy, usted me invitó a mí en marzo, sí, cuando fue el sismo de Santander. Hoy se sintió en Bogotá más fuerte y creo que deja lecciones. Deja lecciones porque hubo ciertas actuaciones que nos indican que la cultura que debemos construir en una zona donde tiembla no hemos avanzado. Si usted ve los periodistas, los presentadores en los directos en México cuando suceden sismos, ellos se quedan allí porque es muy mala señal que un periodista que está en un programa abandone, salga corriendo. Eso es una mala señal. Desafortunadamente también hubo un evento muy triste y yo no sé cuál haya sido el desenlace de una señora que en un edificio... Sí, pero ¿qué hacer en el momento del temblor? Para allá, yo estoy haciendo ese antecedente porque lo que quiero es plantear que no hemos construido de manera suficiente una cultura que nos permita responder de manera personal en un sismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debe haber protocolos de evacuación en cada lugar. No, pero evacuación tan pronto se está en la tierra. Evacuación. No, pero uno no tiene... Tiene que haber, Yamid, unos protocolos, debemos saber cómo actuar. Pero uno salir corriendo en pleno corriendo temblor. No, por favor. Corriendo no. Entonces, ¿cómo evacúa? En pleno temblor hay que estar lo más tranquilos posibles. ¿Pero qué quiere decir tranquilos? Tranquilos es, Yamid, no podemos salir corriendo porque el pánico genera muchas más víctimas que la propia manifestación de energía. Entonces, ¿quedarse quieto? ¿Cómo qué? Hay que evacuar de manera organizada. Pero en pleno temblor. En pleno temblor hay que saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo estaba hoy en un restaurante. ¿En un restaurante? Sí. ¿Y qué hizo? Y había escaleras, y entonces la gente comenzó a gritar, iba a bajar corriendo por las escaleras, y ¿qué hice yo? Por favor, si van a bajar, bajen de la manera más tranquila posible, porque no podemos ceder al pánico, porque el pánico además es retroalimentado. No usar ascensores. No usar ascensores. No usar escaleras. Las escaleras es lo único que permitiría, si no vamos a usar ascensor, que podamos evacuar. Pero despacio. Despacio. Pero necesitamos un entrenamiento para ello. No lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede con una cultura de la sismorresistencia, una adaptación? Piense, Yamid, en Chile, piense en México, piense en Japón. Yo creo que allá, en un sismo como el que nosotros tuvimos hoy, o como lo sentimos en Bogotá o en Villavicencio, que es donde más fuerte se sintió, no pasa prácticamente nada porque tienen un entrenamiento y la recurrencia, la frecuencia de los sismos es mucho mayor. Tenemos que construir una pedagogía alrededor de qué hacemos. Pero entonces, la recomendación suya es, cuando esté temblando, quédese quieto o huya. Yo creo que es mejor quedarse quieto y en el momento en que el sismo cesa, salir. Pero a veces hay reacciones de personas que quieren salir de una vez. Eso es una cuestión también del azar. ¿Qué tan resistente es la construcción donde usted está? Eso es muy difícil de saber, pues. Eso es difícil de saber, no tanto. Antes del 84, ninguna construcción se hizo pensando en sismorresistencia. Las que están después deberían tenerla. Así que si tenemos un lugar, por ejemplo, una iglesia, por ejemplo, una estación de bomberos que tiene que salir a atender. Una iglesia es peligrosa, ¿no? Una iglesia es peligrosa si se construyó antes del 84 y no ha sido reforzada. Entonces, mire que sí hay unas maneras de atender el hecho de estar en una zona sísmicamente activa. Primero, la construcción sismorresistente y segundo, crear una pedagogía de qué es lo que tenemos que hacer, Yamid, para que no salgamos en estampida corriendo ni nos botemos de pisos altos. No queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Porque salir corriendo no, quedarse quieto tampoco, usar ascensor tampoco, escaleras despacio entonces. ¿Qué está claro? Ascensores no. Eso está claro. Y en eso sí hay... Ascensores no. En eso sí hay consenso. Ascensores no. Okay. Ascensores no y en eso hay consenso. Escaleras sí, pero despacio. Escaleras sí, pero despacio. ¿En qué cosas no hay consenso, Yamid? En si debemos hacernos
En el quicio de puertas, si sí, debemos hacerlo, eso en cierto. eso no hay consenso. ¿El quicio de la puerta es bueno? En eso no hay consenso. No. No hay consenso. ¿Debemos hacernos debajo de estas mesas? No. Probablemente debajo de las mesas. Perdón. Sí. ¿El quicio de la puerta es cierto o no? No hay consenso. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y usted qué cree, si es geólogo? Yo no, lo que pasa es que los geólogos no estamos para definir cómo son las estructuras, sino para estudiar la sismogeneración, es decir, cómo es el sismo, por qué tiembla, en dónde tiembla, pero las estructuras... Pero digo, usted sí. personalmente... ¿Yo qué haría? Sí. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué hice hoy? Yo esperé a que quieto, cesara. En el restaurante, sí, sin moverse. Y cuando cesó, salí. Pero me encargué también, afortunadamente lo hice con la suficiente tranquilidad, de que la gente no corriera en las escaleras porque comenzaron a gritar. En un tercer piso. Y se sintió fuerte, ¿no? Sí, se sintió fuerte. ¿Y la otra gente qué hizo? Algunos gritaban y iban a salir corriendo y ahí fue que tocó decir, por favor, con calma, pero sin gritar, porque si me pongo a gritar, entonces hay sinergia. La conclusión es, mejor dicho, doctor Fierro, quédese quieto donde está. Sin correr, no correr. Y cuando ya usted sienta que el sismo cesó, salga a la calle, a un punto de encuentro que, por ejemplo, deberían aquí en CMI o en el Servicio Geológico Colombiano tener definido. Una zona en donde si hay colapsos no pasa nada. Para evitar la réplica. Para que cuando haya... siempre viene. No siempre, o puede que venga y no sea perceptible. Entonces, si hay una réplica, no lo sabemos. A veces lo que viene es un sismo de magnitud más fuerte, se han dado los casos, o puede que no se sienta muy fuertemente. ¿Tuvo usted informes sobre daños? Sí, afortunadamente no tenemos daños de consideración. En Gachalá hubo daños en la iglesia, entre otras, en Medina. En Bogotá también hay algunos daños, afortunadamente no estructurales, y afortunadamente en la carretera Bogotá-Villavicencio, que hubo caídas de bloques muy grandes de estos taludes de la vía, no hubo tampoco víctimas ni daños. No. Excepto una iglesia que se cayó en alguna parte, ¿no? En Medina y en Gachalá hubo problemas con las iglesias. Pues bueno, doctor Fierro, muchas gracias. Nos apena el susto y nos alegra que no haya ocurrido nada especial, nada grave. Pues de gravedad afortunadamente no, pero necesitamos construir esa cultura. De acuerdo, doctor Fierro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Enseguida, Analdex, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Segunda parte de nuestras entrevistas de esta noche. El presidente Petro dijo ayer en Pitalito, Huila, una serie de cosas que Analdex, la Asociación Nacional de Exportadores, quiere corregir, porque el presidente, con todo respeto, se equivocó. Por eso nuestro invitado es el doctor Javier Díaz, presidente de los exportadores. ¿En qué se equivocó el presidente, doctor Javier? Y gracias por aceptar. Yamid, muy buenas noches y muchas gracias. Primero, el TLC no prohíbe sembrar maíz. Usted puede sembrar maíz. Lo que pasa es que va a resultar mucho más costoso. ¿Por qué? Nosotros estamos en el trópico y los países que tienen estaciones tienen una luminosidad mucho más alta, más de 12 horas diarias. Eso les da una productividad inmensa. Perdón que lo interrumpa. Es que el presidente dijo que el TLC le impedía. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. El TLC le impide subir el arancel para el maíz. Lo que es diferente. Lo que es diferente. Pero sembrar maíz se puede sembrar. Claro, resulta mucho más costoso. Nosotros tenemos aquí... Resulta más costoso sembrarlo que importarlo. Sí, ¿Por señor. qué? Porque la productividad nuestra es mucho más baja. Los países que tienen estaciones tienen una luminosidad mayor a 12 horas y entonces la productividad por hectárea es mucho más alta. Nosotros sembramos maíz aquí y nos da 3.85 toneladas por hectárea. En Estados Unidos es 11 toneladas por hectárea. Entonces es mucho más barato. Si yo le subo el arancel al maíz, estoy afectando la cadena avícola, porque el maíz se utiliza para fabricar el concentrado que alimenta a los pollos para producir la carne de pollo, los huevos, la carne de cerdo. Entonces estaríamos afectando el precio de esos bienes.
La proteína animal que consume la población más pobre de Colombia es el huevo, es lo más barato. Y entonces, por esa vía terminamos afectando a la población más pobre. Porque no hay maíz para los pollitos. Porque el maíz es mucho más costoso producirlo aquí. Y si yo le subo el arancel, pues producir el concentrado va a ser mucho más costoso y toda la cadena se afecta. Además, de otra parte, el presidente, con todo respeto, se vuelve a equivocar porque México acaba de reformar el TLC y le fue peor en la reforma. Nosotros habíamos entendido que íbamos a revisar el acuerdo, que se puede hacer de acuerdo con la comisión administradora que está contemplada en el acuerdo. Sí. Si usted lo va a renegociar, usted abre y pone sobre la mesa todo. Y entonces usted le dice a Estados Unidos, quiero subirle el arancel al maíz. Estados Unidos dice, bueno, y entonces yo le subo el arancel a las flores, al café, al banano, al aguacate. ¿Dónde le duele? Yo le respondo con la misma moneda y terminamos afectando las exportaciones. Lo que pasó con México. A México le pasó. Yo puedo exportar un producto importando materias primas de China, produciéndolo aquí, tengo que agregarle un valor nacional del 35. A México en la renegociación le subieron del 35 al 75. Pero lo más importante, Yamil, el ambiente político en el Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas, que tienen en su base a los sindicatos, son enemigos de estos TLCs porque le quitan trabajo a los trabajadores estadounidenses. Ellos dicen, Colombia me está quitando puestos de trabajo. Y los republicanos, que supuestamente eran amigos de los TLC con Trump, se volvieron proteccionistas. Tanto que los republicanos en la Cámara están pidiendo condicionar la ayuda a Colombia. Ese es el Congreso que nos va a dar un TLC más favorable. Creo que el presidente se equivoca en el momento de hacer esa renegociación. No es ahora, puede que más adelante. Pero entonces, doctor Díaz, el TLC no se debe renegociar porque nos va peor. Se debe revisar, mejorar algunas cosas. Pero es que renegociar es poner todo sobre la mesa y hay que ir al Congreso a aprobarlo. Pero se puede no renegociar, revisar. Revisar, mejorar. ¿Esa revisión requiere aprobación de los dos congresos? No, señor, la revisión no. Yo espero que el presidente se haya equivocado y lo que haya querido decir es vamos a revisar y ya se empezó, porque el Ministerio de Comercio ya empezó la revisión con los Estados Unidos. Y el embajador norteamericano lo dijo hoy que se puede revisar, no renegociar. Pues hay que tener, para renegociar, hay que tener el visto bueno de Estados Unidos. Y eso no lo hemos hecho. Pero mire, pero ustedes, los exportadores, sí son partidarios de revisar. Sí. Jamás de renegociar. No de renegociar. Pero dicho, el presidente ahí... Y no en este momento, puede que más adelante, cuando haya una ventana, cuando uno vea un ambiente político mucho más favorable, hoy se puede revisar y ya se está haciendo. Revisar. Revisar. De ninguna manera, como dijo el presidente, renegociar. Porque nos puede ir peor. Renegociar no es posible. Hoy no. Hoy no, porque Estados Unidos pues, va a querer sacar ventaja. Y dado el ambiente preelectoral en los Estados Unidos, no es el momento para hacerlo. Además, esto toma mucho tiempo, por lo menos 5 años. Y el ambiente de inversión aquí, los empresarios van a quedar quietos a decir, yo hasta que no salga ese TLC, no decido mis inversiones. ¿Cuánto tiempo duró la negociación de TLC de Estados Unidos con Colombia? Pues mire, terminamos la negociación después de varios años. Sí. Y llevarlo al Congreso nos tomó 5 años. 5 años. 5 años para que renegociar. Los demócratas no lo dejaban presentar, la señora Pelosi. Entonces, ¿por qué ahora nos va a ir mejor en un Congreso mucho más proteccionista? Entonces, conclusión, doctor Díaz. El presidente, con muchísimo respeto, se equivocó. No se trata de renegociar, que no es posible, sino tal vez de revisar, que sí es posible. Yo creo que renegociar no es una buena idea en este momento. Y le pediríamos al presidente que reconsidere eso. Incluso vamos a tener nuestro Congreso de Exportadores en Pereira 7 y 8 de septiembre y queremos discutir este tema con el presidente, con el ministro, con el gobierno. Por eso, pero no renegociar, sino revisar. Revisar. Revisar para lograr, le vuelvo a preguntar, doctor Díaz, ¿qué? Mejorar algunos temas. Por ejemplo,
el tema de comercio electrónico. Ahí hay diversas interpretaciones. Bueno, pongámoslo claro cómo es. El tema de acumulación de origen. Nosotros queremos poder traer materias primas. ¿Qué es acumulación de origen? Poder traer materias primas de aquellos países de la región, Perú, Chile, México, que tienen acuerdo con los Estados Unidos, poder traer las materias primas que ellos pueden exportar libremente de aranceles a los Estados Unidos, traerlo aquí, transformar y que no lo acepten. Eso no es tercerización. Eso no es... es acumulación de origen porque ellos ya tienen ese origen. Ok. Segundo, tercero. Es ver cómo aprovechamos, cómo facilitamos las operaciones. Colombia tiene posibilidades de exportar productos agrícolas, pero los protocolos fitosanitarios se nos están demorando mucho tiempo. Mire, poder entrar al mercado de los Estados Unidos, el aguacate nos tomó 10 años. El HAS en el protocolo fitosanitario. Uchuva nos tomó 1 año, mucho menos. Pero hay muchos productos haciendo cola. ¿Cómo logramos que eso sea mucho más acelerado? Eso es parte de la revisión. ¿Y ustedes invitaron al presidente al Congreso de Anápolis? Sí, el presidente Petro está invitado al ¿Y él Congreso. ya aceptó? No nos ha contestado y yo espero que nos acompañe. ¿Y cómo hacemos, doctor Díaz, para que el presidente se entere del error que cometió? Pues viendo su programa, pero también creo que lo hemos planteado públicamente y le vamos a reiterar la invitación para que discutamos este tema en el Congreso de Exportadores. Al margen de las entrevistas que usted ha concedido hoy, doctor Díaz, ¿proyecta hacer algún pronunciamiento oficial? No, le voy a dirigir una carta al presidente reiterándole la invitación a Pereira el 7 de septiembre y proponiéndole que discutamos ampliamente este tema con los exportadores que van a estar Pero aquí. haciendo referencia, claro está, a la revisión. A la revisión. No ¿Por qué nosotros consideramos que renegociar no es una buena idea en este momento y deberíamos avanzar? Esa carta se la dirigirá mañana, pues. Mañana mismo. No revisar, no renegociar, no revisar. Así es. En donde sí se pueden sacar algunas utilidades. Y podemos mejorar ese perfil y diversificar nuestra oferta exportable. Acordémonos que las manufacturas nosotros las vendemos en Estados Unidos y en la región. ¿Cómo llegar con mayores productos, con una mayor diversificación a ese mercado? Ahora mire, doctor Díaz, el TLC con Estados Unidos, lo que hasta ahora ha estado vigente, ¿nos ha servido o no? Indudable que sí, porque nos ha permitido llegar con una canasta diferente a los mineroenergéticos. ¿Pero sí le estamos aprovechando? Pues no en la medida en que deberíamos, pero es que no tenemos mayor oferta exportable. Necesitamos... Es que el problema es ese. TLC para atraer empresas que se localicen en Colombia y exporten en los Estados Unidos, dada la cercanía geográfica de Colombia. El problema, doctor Díaz, es ese. Que sí se puede aplicar, pero no tenemos que exportar. Pero en eso estamos identificados con el presidente y su política de reindustrialización. Hay que producir más, pero necesitamos ese marco jurídico para poder exportar allá. No hable, pues, señor presidente, con todo respeto, diría usted, de renegociar, que no es bueno, ni se debe, ni se puede, sino de revisar. Así es, Yamit. Y eso es lo que debemos hacer. Sí, señor. Y así no sé, hasta ahora el TLC no ha sido de gran provecho, entiendo yo, porque no tenemos que exportar. Oferta exportable nos falta y más empresas metidas en esta tarea. Yamit, tenemos muy poquitas empresas exportando. 16 empresas hacen el 53% de las exportaciones totales del país. 411 hacen el 91% de las exportaciones del país. Necesitamos más empresas, pero necesitamos seguridad jurídica, marco jurídico, y eso nos lo da el TLC. En cambio, sí estamos abiertos a las importaciones sin arancel de Estados Unidos. Pero lo que más ha crecido es la gasolina, porque no tenemos suficiente capacidad de refinación. Entonces, cuando uno ve la balanza negativa, es por culpa de que estamos importando gasolina que el país necesita traer de Estados Unidos o de donde sea. No, pero no es de Estados Unidos. Sí, estamos importando. ¿De Estados Unidos? Sí, gasolina refinada. No, pues es petróleo que produce o importa a Estados Unidos, pero refina y nos vende la gasolina que requerimos porque no tenemos la capacidad. ¿Qué es lo que nos produce? La balanza negativa y el crecimiento de las importaciones. Doctor Díaz, nos queda muy claro. Usted ha sido muy amable aceptando esta invitación. Gracias, Yamil. A usted, doctor Díaz. Y a ustedes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí.
en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Volvió a temblar esta noche. Fuerte sismo se sintió en Bogotá y otras ciudades. Susto y pánico en la mayor parte del país hoy por fuerte temblor al mediodía. Una persona murió por ataque de pánico. No hubo grandes daños. Epicentro ubicado en el Meta. Ex jefe para alias Macaco revela plan que tenían las autodefensas para asesinar a Gustavo Petro cuando era candidato. También denuncia que tenían infiltradas las altas cortes y menciona a ex magistrado Leonidas Bustos. Alias Macaco fue presentado por el canciller Leiva en un encuentro por la verdad para la no repetición. Ministro de Justicia dice que el relato de Macaco es escalofriante y asegura que corrupción está enquistada en el Estado. Están saboteando proceso de paz con ELN, dice su vocero Pablo Beltrán en Caracas. Son 210.000 los desaparecidos en Colombia por el conflicto, dice fiscal de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Fiscalía formula cargos contra 33 exdirectivos de Agencia de Infraestructura, entre ellos su presidente Andrade. También acusado Marcelo Odebrecht, expresidente de la multinacional, y 21 funcionarios más. Chocan el ministro de Salud y directivo de EPS. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un nuevo temblor fuerte se registró esta noche en Colombia de magnitud 5,1 grados con epicentro otra vez en el departamento del Meta. Las autoridades adelantan un barrido a nivel nacional para verificar si hubo daños. Hasta ahora no se reportan víctimas. En menos de 8 horas, 48 sismos han sacudido al país. El más fuerte se presentó al mediodía con una magnitud de 6,1 grados. Fuertes temblores sacudieron este jueves el país. El más reciente se presentó en Restrepo, departamento del Meta, con una magnitud de 5,1. Con el último sismo que se acaba de generar de magnitud 5,1, llevamos ya 48 réplicas detectables y localizables por el Servicio Geológico Colombiano. Las 4 más grandes son de 4,4, 4,8, 5,1 y 5,6 después del sismo de 6,1. En entrevista de hace pocos minutos con el Servicio Geológico, explicaron que esto se puede seguir presentando debido a réplicas, unas más fuertes que otras. Sí, es una zona de falla. Hay sismos que se localizan en la parte sur del sismo que ocurrió y otros que están en la parte norte. Entonces es un tramo que está muy activo en este momento y se generan todas estas réplicas en ese sector. Estas son las primeras imágenes de todas las personas que evacuaron en diferentes regiones del país. El más fuerte se presentó hoy a las 12:04 de la tarde con epicentro en el Calvario, departamento del Meta, de magnitud 6,1. Tuvimos el sismo de las 12:04 de magnitud 6,1. Este sismo de 6,1 tiene la característica que es muy superficial. Ahora estamos estimando alrededor de menos de 10 kilómetros y eso genera unas afectaciones importantes en el terreno. En Villavicencio, capital del departamento del Meta, se presentó una réplica de 5,6. Minutos después, otra réplica de 4,8 en Acacías. También se presentó un sismo de 4,5 en Santander. Hay una liberación súbita de energía que nosotros llamamos sismo. Eso puede suceder en la corteza a profundidades muy grandes, hasta de más de 300 kilómetros. Se trata de uno de los sismos de mayor magnitud que se ha presentado en Colombia. Hubo un sismo de magnitud 8,8 en Tumaco en 1906, que es el sismo más fuerte que hemos registrado. Las afectaciones se presentaron en su mayoría en el departamento de Cundinamarca y en la capital de Colombia. Antiguas iglesias sufrieron agrietamientos. Edificaciones en Bogotá también resultaron afectadas. Lo que tuvimos es daños relativamente menores en poblaciones como Gachalá, como Medina, Villavicencio, Bogotá. Afortunadamente podemos decir que no hay unos hechos muy graves. Ante el fuerte temblor de esta tarde, millones de colombianos se vieron obligados a evacuar. Esta noche a las 8:15 se presentó otro temblor de magnitud 5,1.
En la población del Calvario, en el meta epicentro del temblor de mediodía, varias casas quedaron destruidas y casi todas presentan algún tipo de afectación. El municipio del Calvario, meta epicentro del temblor, está ubicado en la cordillera oriental a 86 kilómetros desde Villavicencio y a 3 horas en carro. Cuenta con más de 2.000 habitantes. El sismo en magnitud 6.1 en la escala de Richter averió la gran mayoría de sus viviendas. Todas las viviendas, toda la infraestructura sufrió de alguna manera alguna afectación. Alguna grieta, una teja, bueno, algo pasó en cada vivienda. La mayor afectación la sufrieron las casas en las 23 veredas del municipio. Podemos decir que un balance positivo en el sentido de que no tenemos ni heridos ni afectaciones en las personas como tal. El mandatario local hizo un llamado a sus habitantes para que guarden medidas de seguridad. En lo posible, pernoctar en una vivienda diferente. Estas viviendas que tienen esas afectaciones graves pues no son seguras, puede suceder cualquier cosa, entonces mejor tener precaución. En Villavicencio el sismo averió varias construcciones. Vamos a pedir que se haga una inspección, que vengan los ingenieros y hagan esa evaluación. El temblor obligó a la evacuación de centenares de pacientes de una clínica de la ciudad. La vía Bogotá-Villavicencio presentó cierre total por espacio de 6 horas debido a caída de piedra en varios sectores. Los sismos que han sacudido a Bogotá y al centro del país dejan una persona muerta y algunas estructuras con afectaciones leves. ¡Ay, Dios! Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a los bogotanos al mediodía y esta noche. Temblando. La intensidad del sismo quedó registrada en varios videos. Cuadros, lámparas y todo tipo de electrodomésticos se sacudieron con fuerza. Se movían mucho los postes, se movían horrible y nos decían, sentados mantengan la calma. No, nosotros salimos de una vez. Se sintió como la angustia porque ya se empezó a mover las lámparas, los escritorios y pues nos tocó hacer la ruta de evacuación. Todos estábamos como en pánico porque no sabíamos qué hacer. Las alarmas se activaron en edificios residenciales y empresas. Cientos de personas fueron evacuadas. En medio de la angustia, unos entraron en pánico, mientras que otros buscaban desesperadamente comunicarse con sus familiares, pero las redes colapsaron. Se vieron daños en las fachadas de las torres, en algunos apartamentos sí se vieron grietas. El hecho más grave se registró en el sur de Bogotá, en el barrio Madelena. ¡Nena, cuidado! Donde una mujer de 28 años, en un ataque de pánico, se lanzó al vacío desde el 7º piso. La Secretaría de Salud está atendiendo a su familia. En la capital, algunas estructuras presentaron afectaciones leves, daños en sus fachadas o profundización de las grietas. No solo el World Trade Center, sino muchos edificios han presentado afectaciones en sus elementos no estructurales. Son afectaciones previsibles para quienes hacen este tipo de construcciones. La vía al llano estuvo cerrada por varias horas por caída de piedras a la altura del kilómetro 58, hecho que generó caos en la localidad de Usme. Sobre las 7 de la noche se habilitó el paso hacia el vecino departamento. Por ahora tenemos un regreso a casa en la normalidad, el sistema está funcionando, el sistema semafórico de la ciudad ya está completamente funcionando a este momento. En Cundinamarca los municipios más afectados fueron Quetame, Guayabetal y Gachalá, donde más de 30 viviendas resultaron afectadas con caída de vidrios, muros y techos colapsados. La Casa de la Giralda, sede del Ministerio del Interior, resultó afectada por el fuerte sismo de mediodía que provocó la evacuación de la Casa de Nariño, la sede de la vicepresidenta Francia Márquez y del Ministerio de la Política. El centro de poder en Colombia, la Casa de Nariño, la vicepresidencia y el Ministerio del Interior también fueron estremecidos por este terremoto de hoy. Los funcionarios abandonaron sus oficinas y siguiendo las instrucciones de las brigadas de emergencia, pasaron largos minutos aquí en la calle esperando superar el susto que produjo el estremecimiento de la tierra. A las 12:04, cuando muchos de los funcionarios estaban preparándose para salir a almorzar, se presentó el fuerte sismo. Las dependencias de la Presidencia de la República fueron evacuadas. Lo mismo pasó con los empleados del Ministerio del Interior en la colonial Casa de la Giralda. Ellos se sumaron a los funcionarios de la vicepresidencia, todos encabezados por la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, atendieron las indicaciones de las brigadas de emergencia. ¿Se asustó mucho en el temblor? Estoy bien, todo bien. No hubo personas afectadas, pero sí daños en la edificación de la Casa de la Giralda, que muestra grietas en sus fachadas y varias oficinas fueron afectadas en paredes, techos y puertas. En la Casa de Nariño no se detectaron daños en la estructura. En el Capitolio Nacional, 2 molduras que adornan el techo del Salón Elíptico cayeron sobre las curules de la Cámara de Representantes, pero ninguna persona resultó afectada. De allá el punto blanco. La Plaza de Bolívar fue el sitio de concentración de miles de funcionarios, de la Cancillería, de los estudiantes del Colegio San Bartolomé,
la alcaldía, el Palacio de Justicia, la Catedral, el Palacio Cardenalicio y el Congreso, edificaciones que fueron evacuadas pero no tuvieron daños materiales. Las reuniones de varios ministros y del superintendente de salud fueron interrumpidas por el fuerte sismo. Ese tipo de circunstancias. Calma, Tranquilos, por favor, no ha pasado nada. Y si algo ubiquemos una salida todos. Aunque el ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el superintendente Ulay Beltrán intentaron mantener la calma, la rueda de prensa tuvo que ser suspendida por el fuerte temblor. Pese a que se intentó retomar el tema, la réplica los obligó a evacuar. Vamos a evacuar entonces. Un escenario similar vivió la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien sostenía una reunión con varios representantes a la Cámara de la Comisión Séptima, definiendo el rumbo de la reforma laboral que se presentará en el Congreso. Sin embargo, la reunión también terminó en evacuación. Activamos todos los protocolos que tienen los edificios y bueno, aquí esperamos que no hayan habido daños para los bogotanos. El ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, comandante de uno de los bloques más sanguinarios de los grupos paramilitares, reveló el plan que tenían las autodefensas para asesinar a Gustavo Petro cuando era candidato. En medio de un impresionante esquema de seguridad, llegó el ex jefe paramilitar al Centro de Memoria en Bogotá para anunciar las revelaciones que hará como aporte a la verdad en la Justicia Especial de Paz. Macaco reveló que el bloque central Bolívar que comandaba y que según él tenía cerca de 7.000 hombres en armas, había declarado varios objetivos militares, entre los que estaban Gustavo Petro cuando fue candidato, el hoy canciller Álvaro Leiva y el también senador Iván Cepeda. En un pleno de comandancia de la SAUCE, desarrollada a mediados del año 2001 en los cuarteles generales del extinto bloque central Bolívar, ubicado en la zona de Piamonte, zona Bajo Cauca antioqueño, específicamente la Hacienda La Esmeralda. Tomamos la equívoca decisión de declararlo como objetivo militar de la organización a los doctores Álvaro Leiva Durán, Iván Cepeda Castro y a la hoy presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Según Macaco, contará detalles de la manera en que el exmagistrado y presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, efectuó acciones con el exfiscal Néstor Humberto Martínez contra el hoy presidente Petro. El otro componente, verdad, que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro. Dice que de todo lo que denuncia presentará pruebas y por ello contará hechos relevantes de la llamada parapolítica y sus nexos con el llamado cartel de la toga. Aspectos relevantes y desconocidos de la denominada parapolítica y el cartel de la toga. Sus nexos con las grandes administraciones de Mario Iguarán y Arana y Néstor Humberto Martínez Neira y en sus respectivos periodos como fiscales generales de la Nación. Dijo que hablará sobre la infiltración paramilitar en las altas cortes para influir en la elección y reelección presidencial. La forma como infiltramos y corrompimos a algunos magistrados de las altas cortes para diferentes temas, como la elección y reelección del presidente de la presidencial, la elección de fiscal general de la Nación, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes. También dijo que contará cómo se cumplió la infiltración paramilitar en Ecopetrol. Contaré cómo se dio la infiltración de la SAUCE en las principales empresas de los hidrocarburos de Colombia, el Ecopetrol, tópicos y aspectos de cómo se desangraron las finanzas de la empresa estatal. Macaco se comprometió a trabajar junto a Salvatore Mancuso para revelar los sitios donde se ubicarían fosas comunes en la frontera con Venezuela y Ecuador, así como en el Bichada. Macaco espera la fecha para contar su verdad ante la JEP. Y como escalofriante calificó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, los alcances que tiene la corrupción dentro del Estado. Y la declaración la hizo luego de oír las revelaciones del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Para el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el tema de la corrupción parece simbiótico con el Estado colombiano. Dice que así lo concluye luego de oír el escalofriante relato que hizo hoy alias Macaco, excomandante paramilitar. Nos indica que ha habido corrupción en el Estado, dentro del mismo Estado, dentro del Poder Judicial, dentro de la fuerza pública, pero esa corrupción ha estado aupada por empresas privadas y empresas del Estado también. Y agregó que el Estado debe proteger la vida de quienes denuncian actos de corrupción. Esta historia de los denunciantes asesinados no puede seguir ocurriendo en Colombia si queremos tener éxito en la lucha contra la corrupción. Y lo otro en lo que tenemos que avanzar es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El ministro también insistió en la cooperación internacional para luchar contra este flagelo de la corrupción en Colombia. El jefe de la Delegación de Paz y segundo comandante del ELN, Pablo Beltrán, denunció saboteo al proceso de paz que buscan dañar el cese del fuego y desestabilizar al gobierno. El ELN va a cumplir el cese y está... En esta entrevista hecha en Caracas por el equipo de comunicaciones del ELN, Beltrán denuncia lo que llama saboteos al proceso de paz. No es coincidencia de que haya una ofensiva mediática y una ofensiva en el terreno. Entonces nosotros pensamos de que eso no es espontáneo, ni que se les ocurrió o algún día amanecieron de mal genio. No, eso es un plan. Entonces lo que vemos es exactamente una acción de saboteo. Según Beltrán, la ofensiva contra el proceso se da en dos planos. Extrañamente han comenzado a haber dos tipos de procesos paralelos. Uno, en los territorios, donde una serie de grupos han comenzado como una serie de acciones ofensivas, tanto contra las fuerzas del gobierno como contra las del ELN. Entonces, ¿qué buscan? Dañar el cese, inestabilizar al gobierno, presionarlo para hacer exigencias. A nombre del ELN, Beltrán deseó que las conversaciones entre el gobierno y las disidencias logren resultados y se pueda concretar un desescalamiento del conflicto y que pueda prosperar un cese del fuego. El fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, Giovanni Álvarez, alertó por el presunto aumento de la cifra de desaparecidos en medio del conflicto. La cifra de desaparecidos en Colombia ya supera los 200.000 desaparecidos a lo largo del conflicto armado. Es decir, se habla de una cifra de cerca de 210.000 desaparecidos. La declaración del fiscal de la JEP contrasta un poco con la cifra que maneja la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, un universo de 103.955 presuntos desaparecidos. Álvarez advierte que hay una situación escandalosa en el cementerio central de Cúcuta. Se prevé que tal vez haya más de 3.000 cuerpos inhumados sin identificar en ese cementerio, digamos, lo cual por supuesto se advierte escandaloso y va a implicar un gran trabajo, pues no solo para la jurisdicción, sino tal vez para todo el Estado en materia de identificación y entrega digna de esos cuerpos a sus familiares. La Fiscalía formulará cargos a 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura y a 22 exdirectivos y enlaces de Odebrecht, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, por los sobornos pagados en nuestro país. Son 22 directivos y enlaces de Odebrecht y 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que tendrán que responder por las irregularidades en la contratación propiciadas por la multinacional en el país. En el caso de los exdirectivos fue llamada a responder la cúpula de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri, Eliberto Martorelli y Luis Antonio Bueno. Ellos serán señalados de entregar sobornos por 80.000 millones de pesos en Colombia. En cuanto a los exfuncionarios de la ANI, entre los citados está Luis Fernando Andrade, quien fue llamado a responder por cuarta oportunidad. La Fiscalía los señala de suscribir de forma irregular ampliaciones para la Ruta del Sol Sector 2. Más allá de las mentiras que han venido circulando, esta Fiscalía sí dio resultados y pudo llegar a los diferentes responsables en el caso de Odebrecht. En el balance también se reveló cuál fue el valor de los aportes a las campañas presidenciales por parte de la multinacional. Según la Fiscalía, serían 3.500 millones que llegaron a la campaña de Juan Manuel Santos y 3.000 millones que llegaron a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Emitió dineros por algo más de 6.000 millones de pesos con destino a partidos y movimientos políticos en Colombia.
Sobre el caso del acuerdo de Corficolombiana con Estados Unidos, la Fiscalía señaló que los hechos mencionados por ese país ya fueron investigados en Colombia. El presidente Gustavo Petro aseguró que los directivos de la multinacional Odebrecht gozan de impunidad por los delitos que cometieron en Colombia porque la Fiscalía de entonces así lo permitió. Las críticas a la Fiscalía General de la Nación en tiempos de Néstor Humberto Martínez las hizo el presidente Gustavo Petro en el Congreso Internacional Anticorrupción organizado por la Interpol en Bogotá. Allí dijo que el señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht y todos sus ejecutivos escaparon a Brasil sin pagar un solo peso en Colombia con el favor de la Fiscalía. ¿Por qué? No porque hayan sido muy astutos, son criminales de una red, que en este caso pues no es que sepamos del narcotráfico, sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina. Pero no fue porque se escaparon a tiempo, no, es porque la misma Fiscalía les permitió irse. Y agregó, en relación con el acuerdo al que llegó el Grupo Aval y Corficolombiana con las autoridades de los Estados Unidos, que debe saberse a quiénes sobornaron en el alto gobierno. Nosotros no sabemos a quién sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata porque la plata llegó a los del poder político. Y entonces no se puede saber, porque si se sabe, se desbarata el régimen de corrupción. Por eso es tan cuidadoso para el régimen de corrupción quién es el fiscal. El presidente también criticó a la Fiscalía porque dice que en el tema de los paramilitares no ha judicializado como debe ser a los terceros que se favorecieron con los crímenes de esas organizaciones delictivas y con los beneficios económicos que esos crímenes derivaron. El presidente Gustavo Petro les dijo a los gobernadores que así como él no se mete con la definición de sus gabinetes departamentales, tampoco ellos pueden meterse en su gabinete ministerial. En una clara respuesta a quienes le han pedido el relevo del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Frente al pedido que hicieron algunos gobernadores como el del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, para que el presidente cambie al ministro del Interior, el mandatario nacional le respondió con dureza en su cuenta de Twitter: yo no me meto en la definición del gabinete del Meta. El gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional. El presidente creo que ya respondió y yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando, seguir abriendo las puertas como siempre lo he abierto para los señores gobernadores. El ministro Velasco, en tono conciliador, les dijo a los gobernadores que quienes están al frente de las instituciones deben trabajar juntos. Juntémonos, trabajemos. Si hay dificultades, mis puertas están abiertas. Yo quiero hablar con quien quiera, con quien necesite, con quien desee, porque aquí hay una labor en la que tenemos que responder desde el orden nacional, regional y local. ¿Usted compara la situación política con el terremoto de hoy? No, porque lo de hoy fue un fuerte temblor. Lo de ayer, eso no llegó ni siquiera a 0.8. El ministro de Salud y directivos de EPS protagonizaron una fuerte discusión por la forma en la que se está ejerciendo vigilancia sobre esas entidades. Los 100.000 empleados trabajadores de las EPS se levantan todos los días con el firme propósito de darle salud a los colombianos. Tiene tanta voluntad como usted. Yo trabajo todos los días con tanto más voluntad que usted. A las críticas de Viana, el ministro de Salud aseguró que las quejas y reclamos de los usuarios demuestran la mala atención que algunas entidades están prestando. Aquí no es cuando ustedes quieran. Y ustedes son poderosos porque manejan esos dineros, que son de nosotros, que son de las gentes que sufren las necesidades. El que no cumpla tendrá que salir. Añadió que no es el gobierno, sino las mismas EPS las que tienen políticos en las juntas directivas. No los del pacto histórico, sino los de cambio radical, los conservadores. Pero eso nadie lo dice. En la discusión salieron incluso desacuerdos sobre la reforma a la salud. A ver si en eso que ustedes nosotros concertamos está o no está insertado. Quiero reiterar que esa no es una propuesta de todas las EPS. Este ministerio no es para favorecer las EPS, tampoco para perseguirlas. Si así fuera, muchos de ustedes ya no estarían acá. Pese al agarrón al final del evento, el ministro y el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud sostuvieron una conversación tranquila.
La Superintendencia de Salud puso en marcha un nuevo sistema que deben aplicar las EPS para atender los reclamos de sus afiliados. El nuevo modelo para atender reclamos en materia de salud indica que los reclamos de riesgo vital deberán resolverse en 24 horas máximo, los de riesgo priorizado en 48 horas y los de riesgo simple en 72 horas. De tal modo que garantizamos la defensa del derecho a la salud y lo último que pretendemos dentro de ese escenario nuevo es que los recursos públicos que se utilizan para garantizar el derecho a la salud y que han sido dispuestos para que sean operados por estos agentes del aseguramiento finalmente cumplan su objetivo. Las entidades que no cumplan serán sancionadas y el caso se trasladará a la Contraloría. Para que ellos, en su real y saber entender, puedan determinar si existe o no detrimento patrimonial. En el último año se reportaron 1.300.000 quejas y reclamos por parte de los usuarios. Las disidencias de las FARC pusieron precio también a escoltas y guardas de seguridad. Hay alerta máxima entre las autoridades por un plan pistola. Son muy preocupantes los audios conocidos por Noticentro 1 CMI porque se está amenazando a soldados, a policías, a escoltas y también a guardas de seguridad. Ya hay un precio por la vida de cada una de estas personas desde las disidencias de las FARC. Señor Mordisco, comandante, desde anoche a las 12 de la noche dio la directriz de empezar plan pistola. La orden es primero asesinar a la persona que esté armada y quitar el armamento. Al llevar esto les van a dar una recompensa. Por favor, mucha precaución, estén atentos, no se duerman. Personal de vigilancia, escoltas, unidades propias. Tenemos que estar muy pendientes, ayudándonos entre nosotros mismos, avisando cualquier situación, cuidándonos la espalda. A partir de anoche a las 12 de la noche, todo personal que esté armado, uniformado o que estemos colaborando con las fuerzas institucionales legalmente constituidas, somos objetivo militar. Luego de conocerse este audio, se confirmó por parte de las autoridades el asesinato de 2 guardias de seguridad, uno en norte de Santander y otro en el Catatumbo. 10 millones por soldados de cualquier rango, 7 millones por policías de cualquier rango, 5 por escoltas, 3 por vigilantes muertos. Otros 2 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. No cesa la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia. En las últimas horas se confirmó el asesinato de Martín Daris Escobar Barón, un líder social que fue asesinado en zona bananera del departamento de Magdalena. La víctima fue atacada con arma de fuego al interior de su vivienda. En otro hecho aislado fue asesinado Willington Tobar Gil, un líder social que hacía presencia en la región de San Zenón, en el departamento de Magdalena. Este fue asesinado por hombres desconocidos que usaban arma de fuego cuando transitaba por la vía entre los municipios de San Zenón y San Sebastián. Con estos 2 últimos ataques ya son 107 los líderes asesinados en 2023. Luego de permanecer 48 horas secuestrada, fue dejada en libertad Andrea Camila Suárez, funcionaria de la Registraduría en Convención Norte de Santander. La funcionaria se reencontró con sus familiares. Fue encontrada encadenada a un árbol debajo de un puente en una vereda cercana al municipio de Convención en Norte de Santander. Un informe de la Cámara Colombiana del Petróleo y Gas Campetrol reporta una reactivación de la actividad petrolera en julio. La noticia económica del día. De acuerdo con el informe de Campetrol, la actividad petrolera empezó a mostrar una recuperación y para el mes de julio presenta cifras positivas. De esta manera, los taladros y el equipo de infraestructura de la industria aumentó a 43, lo que representó un alza del 3,2%. Se revierte la tendencia de los últimos 6 meses, donde se presentaron cifras negativas. La mayor actividad ya se refleja en la producción nacional de petróleo, que para junio alcanzó 778.000 barriles por día, 4,3% más que en mayo y 3,4% por encima de 2022. Frente a la perforación se tuvo una mejoría del 11,5%. El gas sigue presentando cifras estables y con la perspectiva de una mejora en producción tras los nuevos hallazgos anunciados por Ecopetrol. El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Camilo Mansur, lanzó una campaña para reducir accidentes por manipulación de redes. Debido al uso indebido y manipulación de redes eléctricas, las empresas de distribución y comercialización de energía lanzaron una campaña que busca promover el uso responsable y legal de dicho servicio. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, se reporta la pérdida de vida de 1.316 personas en un periodo de 6 años. Manipulación indebida e imprudente
por supuesto que puede también afectar la integridad de las personas. La tendencia creciente se da por el robo de energía y conexiones ilegales. En el sector de la construcción se da por no cumplir las normas de distancia. Por cada punto de pérdida de energía por los fraudes, representan 50.000 millones de pesos menos que pierden las empresas y representa cerca de 120.000 millones de pesos anuales dejados de recibir por las empresas. Las regiones con los mayores casos de muerte son Atlántico, Antioquia, Bolívar, Valle y Bogotá. Ecopetrol retiró 4 vicepresidentes y anunció una reorganización corporativa de la empresa. Con la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol ya se empiezan a dar varios cambios directivos en la empresa. 4 vicepresidentes salen de su cargo en lo que será la nueva reorganización de la petrolera. Salen Jaime Caballero, vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, y Jamie Báez, que se venía desempeñando como vicepresidenta de Soluciones y Bajas Emisiones. Se suma Ernesto Gutiérrez, vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación, y María Juliana Albán, vicepresidenta de Cumplimiento. Ecopetrol pondrá en esos cargos funcionarios que ya hacían parte de la compañía. Ana Milena López de CENIT llegará a la vicepresidenta de Finanzas y David Riaño a Soluciones de Bajas Emisiones, entre otros. Con ellos se espera seguir fortaleciendo la empresa y avanzar en las políticas de transición energética. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la revisión al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Durante su intervención en el Congreso Empresarial Colombiano, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que se respetarán los procedimientos del TLC con Estados Unidos, aunque coincidió con el presidente Petro que la balanza comercial es desfavorable. Lo que se está planteando es, este tratado hay que revisarlo porque tenemos un déficit muy grande en la canasta comercial con Estados Unidos. Antes del Tratado de Libre Comercio pesaban más nuestras exportaciones y teníamos un balance favorable. Hoy tenemos un balance completamente desfavorable. El ministro también aprovechó para mostrar un plan de choque frente a la situación económica del país, al tiempo que pidió apoyo a la banca para que garantice el cierre financiero de grandes obras que ya están diseñadas. Y tenemos que recuperar la construcción de viviendas. Entonces, los recursos ya están para financiar obras civiles, vías principales, vías terciarias. Hay un tema que tenemos que trabajar con el sector financiero para que garantice el cierre financiero de las obras, se pueden adjudicar y el país quede en obra en el segundo semestre. A su turno, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señaló que el país debe centrarse en el crecimiento económico y que es necesaria una estrategia que incluya al sector productivo. ¿Y qué estamos haciendo? Aquí estamos dedicados a muchas cosas, estamos dedicados entre otras a la polarización, estamos dedicados a las discusiones, estamos dedicados a los escándalos, estamos dedicados a muchas cosas que son muy urgentes en el día a día, pero muy poco trascendentales en el largo plazo. Las declaraciones se dieron en la capital de Bolívar. Los gremios económicos advirtieron sobre las graves consecuencias que traería una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Analdex y la Cámara de Comercio Colomboamericana advirtieron que solo se puede revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero no renegociarlo. Me preocupa la incidencia que ese arancel va a tener sobre el precio del maíz y por lo tanto sobre el precio del concentrado que alimenta los pollos, las gallinas, los cerdos para producir huevos, para producir carne de pollo, para producir carne de cerdo. Pasarían a tener un arancel entre el 10 y el 20%. Igual sucedería con otros productos como es el tema del banano, como es el tema del aguacate. Mañana se enviará una carta al presidente de la República alertando las consecuencias para el país con esa propuesta. Una férrea defensa de las bondades del Tratado de Libre Comercio con su país hizo el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri. Justo un día después de que el presidente Gustavo Petro anunció desde Pitalito, Huila, que su gobierno buscará la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el embajador de la Casa Blanca en Bogotá, Francisco Palmieri, salió hoy en defensa de ese tratado binacional. Es un acuerdo que está en beneficio de los dos países. Ha fomentado mucho crecimiento económico aquí en Colombia durante los últimos 10 años y vamos a continuar trabajando conjuntos para expandir y promover el comercio entre los dos países. El embajador Palmieri no se quiso referir a las palabras del presidente Petro y si su gobierno estaría de acuerdo con una renegociación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,75% a 1.134 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 3,35% a 14.480 pesos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más cayó, con una pérdida de 4,09% a 492 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,31% a 16.500 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.093 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.501 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47. El azúcar se transó en 23,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $80.10. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83.89. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.297 pesos. Atención, tenemos una noticia al cierre. En Pasto, esta noche murió un funcionario de la Unidad de Protección en medio de un confuso enfrentamiento con la policía. 2 uniformados resultaron heridos, 1 de gravedad. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.